Entonces, mis hermanas, bienvenidas y siempre es un gusto seguir con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y vamos a continuar en nuestra cuarta lección ya. Ya estamos en la cuarta lección del curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y hoy vamos a enfocar en el tercer mandamiento, que pertenece a la lección 4. Entonces, vamos iniciando con una oración. Entonces tengo una oración aquí. Vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como deberíamos. Y danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, bienvenida también Claudia a nuestra lección número 4. Muy bien. Entonces vamos a ver los objetivos que queremos alcanzar durante el estudio del día de hoy, ¿ya? Que pertenece a la lección 4. Entonces, nuestro principal objetivo es que repasemos y analicemos el tercer mandamiento. Hoy vamos a enfocarnos en el tercer mandamiento. Repasar el uso correcto y la aplicación práctica del tercer mandamiento en la vida del creyente del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros ya somos parte del Nuevo Testamento y queremos repasar cuál es el uso correcto en la aplicación del tercer mandamiento. Muy bien, hasta aquí hemos ya visto el primero y el segundo mandamiento y hoy profundizaremos el tercer mandamiento. Entonces, espero que hayan podido ver el video y también contestar las preguntas para nuestro repaso. Entonces, antes de iniciar con las preguntas de repaso, me gustaría escucharles. ¿Qué les pareció respecto al video? ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Pueden compartir ahora. Y Milena, también le doy la bienvenida a nuestra clase. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Entonces, pueden alzar su mano o desbloquear su micrófono con confianza y pueden comentarles. ¿Les llamó algún dato o algún dato la atención, algo que les presentó alguna duda? Muy bien. Entonces vamos avanzando y vamos ya a contestar las preguntas de repaso. Y una de las primeras preguntas de repaso fue, ¿cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? Entonces, queremos saber cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios. ¿Quién quiere participar? Mayreli, Karina, Milena, Noralba, Aura, Claudia. Milena. Ay, perdón, es que no Sí. tuve chance de ver el video, por eso hoy no puedo participar. Ok, está bien. Vi su mano alzada, por eso estaba dando oportunidad. Pero está bien, vamos ya a seguir repasando también. Mayreli. Ajá, ahí en el video dice que el tercer mandamiento se trata
de cómo Dios nos alimenta espiritualmente con su palabra. Acuérdate de Dios, del día de reposo, para santificarlo. Que Dios establece el séptimo día, que es como, o sea, el día de reposo, pues. Es lo que medio está ahí. O sea, no lo vi mucho, estaba medio repasando otra vez para hacer la pregunta, pero como usted me está preguntando, bueno, le estoy contestando. Ya, está bien, está bien. Y lo dijo muy bien. El tercer mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, Ujú. ¿qué protege? Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta, parte de la pregunta que dice, ¿qué protege Dios con este mandamiento? Milena tal vez quiere participar. Sí, sí, señora. Pues más que todo, pues como decía en el video, no es Dios el que necesita como tal el día de reposo, sino nosotros para poder tener beneficios, o sea, de descanso físico y para que nuestra vida espiritual, digamos que crezca. Ujú. Muy bien, sí. Entonces hay muchos factores que vamos a ver y que nos va a beneficiar también en el tercer mandamiento. Entonces, hemos visto que el tercer mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y este tercer mandamiento quiere ayudarnos y lo que protege es la palabra de Dios. Vamos a ir esto profundizando más adelante en la clase. Norma, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bendiciones, pastora, bendiciones para todas. Buenas noches. Bienvenida también. A ver, seguimos con la segunda pregunta de repaso y dice, ¿qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Entonces, ¿quieren participar también? Queremos recordar que dice Mateo 4:4 y comparto ahora el versículo. ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios con este versículo? Dice, Mayreli. no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es Efectivamente. ¿Y bueno, qué será que nos enseña a Dios con esta cita? ¿Qué querrá que aprendamos de esta cita? Entonces estamos leyendo, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claudia, ¿le gustaría participar? Sí, yo pienso que, bueno, en relación al tercer mandamiento, cuando nos manda a tener el día de reposo, pues no se basa exactamente en dormir, ¿verdad? Sino que ese día creo que hay que dedicarlo a él y, ¿por qué no también hacer un ayuno? Entonces, creo que a eso se refiere, para que nos sacrifiquemos ese día y nos alimentemos de su palabra, y ahí dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces no necesitamos comer, si estamos siendo alimentados espiritualmente, tenemos la capacidad de aguantar y hacer el día de reposo completamente a lo que va. Muchas gracias, Claudia, por sus comentarios. Milena, ¿le escuchamos? Bueno, nosotros, al igual que Dios, digamos, también estamos, digamos que constituidos por tres, lo que son el alma, el cuerpo y el espíritu. Obviamente el cuerpo va a necesitar su pan. Es lo que yo estoy queriendo decir, que nosotros no solo somos cuerpo, que hay un espíritu que debemos alimentar, que no podemos descuidar y que ese espíritu se debe alimentar con la palabra. Solo el espíritu puede alimentarse con la palabra, así como el cuerpo solo con la comida, digamos, terrenal. Ya, muchas gracias, Milena, por sus comentarios.
Mayreli, cuando, ¿quería decir algo? cuando vemos ahí en el, en el, en lo que nos transmite y dice que le dijo, toma ese pergamino y comételo y sal, después al pueblo, pues, cuando dice cómetelo, o sea, es porque debemos de aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios para luego salir a predicarla, a predicarle al pueblo, pues, que es como dice, que dice que bueno, que todos los discípulos, que vamos, ¿cómo me explico? Que nosotros, y hacer discípulos, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, bueno, nosotros enseñarle al pueblo, como dice también que debemos de ir a enseñarle a la gente, porque, y estaba tratando de buscar yo en otro, dice que cuando nosotros lleguemos a un pueblo, bueno, que no llevemos vestidos, que no llevemos comida, que no llevemos nada, ¿verdad? Y que en donde no nos quieran atender, bueno, solamente salgamos en el pueblo, que no nos quieran atender, salgamos, nos sacudimos los pies y seguimos porque estamos rechazando la palabra de Dios. Pero aquí, en este caso, pues, vamos a predicar, o sea, aprender a llenarnos nosotros de la comida que es la palabra de Dios para salir a predicarla. Sí, muchas gracias. Mire, Mayreli, ya. Vamos con Aura. Aura, ¿qué quiere compartirnos respecto a este versículo? Sí, pues que es tan importante la sabiduría, es tan importante como el alimento. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros, por eso explica que no solo de pan vive el hombre, porque así como nos alimentamos, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Muy bien. Norma, ¿le Sí, escuchamos? sí, buenas noches, ¿verdad? Como están explicando las hermanas, ¿verdad? Que no solo con el pan vivirá el hombre, más con toda la palabra que está de la boca de Dios. ¿Verdad que sabemos que el pan, el alimento que alimenta el cuerpo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es el alimento que nos da un alimento espiritual. Por eso que el tercer mandamiento se trata de cómo Dios nos alimenta de su palabra espiritualmente, que no solamente tenemos que alimentar al cuerpo, sino también al espíritu, el alma, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Norma. Y es muy importante. Sabemos que la comida física es muy importante. Necesitamos alimentarnos y ciertamente es una bendición necesaria que el Señor nos regala todos los días. Entonces, cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, estamos también pidiendo y agradeciendo por el pan nuestro de cada día, dénoslo hoy. Entonces, es muy importante la comida física para tener fuerzas, para no enfermarnos físicamente, ¿no? Sin embargo, hay una necesidad mucho más importante y más profunda, que es la palabra de Dios. Entonces, queremos alimentarnos de la palabra de Dios para satisfacer también nuestra hambre espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, satisfacemos nuestra necesidad espiritual. Tenemos hambre espiritual, entonces queremos acudir a la palabra de Dios. Y Mateo 4:4 es muy claro cuando dijo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una frase que Jesús lo citó cuando fue tentado por Satanás. Entonces, miramos que Jesús mismo está utilizando y recordándonos y también diciéndole a Satanás, al enemigo, es importante el alimento, ya, físico, pero no es eso lo necesario. Lo más importante, lo más necesario
es alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos ver nuestra profundidad de pecado, porque la Biblia nos muestra que somos pecadores, pero también vemos la otra parte que es el Evangelio. Vemos en muchas citas, en muchas historias, cómo es el amor de Dios por nosotros a través de su Hijo Jesús. Entonces, de la misma manera que tenemos el hábito de comer para fortalecernos, para no enfermarnos, para tomar ánimo físicamente, queremos tener este mismo hábito de alimentarnos todos los días en la palabra de Dios. De manera que si no estamos comiendo, entonces nos debilitemos y tengamos hambre de ella. A veces podemos pasar desapercibido porque podemos nosotros darnos cuenta, no he almorzado, no he desayunado, no he merendado, ¿ya? Podemos darnos cuenta de eso. Quizás nuestro estómago va a decir, no has comido una comida del día, y nos dice, ¿no? Pero queremos también que la palabra de Dios, cuando el momento que no lo alimentamos, entonces también nos pite y nos diga que necesitamos comer y alimentarnos espiritualmente y tener esa hambre. Entonces tenemos la palabra de Dios y está ahí para alimentarnos espiritualmente. Muy bien. Entonces, en la parte del video también nos mencionaba que según Martín Lutero, él dijo, ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Y qué piensan ustedes cuando Martín Lutero dijo, ¿cómo podemos santificar este día de reposo? ¿Quién quiere participar? ¿A qué se refería con esta pregunta cuando Martín Lutero dijo, ¿cómo santificamos el día de reposo? Muy bien. Ok, entonces voy a seguir explicando. ¿Por qué Martín Lutero dijo esto? ¿Cómo santificamos entonces el día de reposo? Y queremos recordar lo que él había escrito y dicho, y dijo, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Cuando Martín Lutero estaba escribiendo esta cita, el enfoque era que es la palabra de Dios y que se trata de nuestra actitud también frente a la palabra de Dios y nuestra vida diaria al momento de vivir la palabra. Entonces, si bien es cierto que debemos temer y amar a Dios, no queremos despreciar su palabra, ni la predicación, ni la enseñanza, ni los estudios, sino que su palabra, la palabra de Dios, sea visible en nuestro diario vivir y lo aprendamos de buena voluntad. Entonces, cuando Martín Lutero está citando eso, quiere que nuestro enfoque esté en la palabra de Dios y que nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra manera de vivir también sea conforme a lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Más adelante vamos a seguir discutiendo estas razones, por qué ya no tenemos nosotros que adorar los sábados como lo hicieron los israelitas. Entonces, ya vamos a ir estudiando un poquito más de eso, pero queremos que el enfoque sea la palabra de Dios en el tercer mandamiento. Por ahora que comprendemos que Dios quiere que oigamos su palabra y que la aprendamos de buena gana, de buena voluntad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que queremos enfocarnos en la palabra de Dios en el tercer mandamiento. Muy bien. En la siguiente pregunta dice, ¿qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Vamos a pensar un poco en esta pregunta. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento?
Noralba, ¿quería comentarnos algo? Sí, profe, espero que no se me vaya la señal. Porque he estado con ganas de hablar y no he podido. Está bien, Noralba. Bueno, mira, yo entendí, o sea, la palabra reposar para mí es descansar, ¿cierto? Ujú, Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios dijo que daría el día sábado como día de descanso. Pero entonces acá nos están preguntando para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces yo lo veo de la forma de que Dios, o sea, podemos reposar, o sea, descansar en el Señor todo el tiempo. Ya no solamente es el sábado, sino todo el tiempo, para poder encontrar ese descanso para nuestra alma. O sea, y me llama mucho la atención todo el tiempo, a cualquier momento, o sea, en cualquier momento del día, podemos decir a cualquier hora, a cualquier instante, o sea, que todos los días podemos reposar en el Señor. Y habló de una palabra donde dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Entonces, ujú. Dios ya en el Nuevo Testamento nos da ese privilegio de poder descansar en Él todos los días, no solamente los sábados, sino todos los días. Ujú, muy bien, entonces queremos reposar en Él, queremos escuchar con atención, con reverencia, con diligencia y consecutivamente, con regularidad la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar lo que nuestra alma necesita escuchar diariamente. Entonces, ¿qué necesita escuchar nuestra alma? Necesita escuchar la ley y el evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios con diligencia, con atención, con respeto y frecuentemente, entonces vamos a estar alimentando nuestra alma, vamos a estar alimentando nuestro espíritu y estamos escuchando dentro de la palabra de Dios la ley y el evangelio, porque la Biblia tiene ley y evangelio. Necesitamos como cristianos aplicar en nuestra vida, conocer la ley y el evangelio. Entonces es muy importante que esto nos recuerda lo que queremos ahora actualmente en el Nuevo Testamento como creyentes. Entonces queremos recordar esta parte del tercer mandamiento y tomarlo en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta, escuchar con diligencia, apreciar la palabra. Cada vez que nosotros estudiamos queremos apreciarlo, poner atención. Entonces, es muy importante esta parte, pero para ello es también es muy importante que recordemos uno de los propósitos principales de la ley que hemos aprendido. Entonces, respondiendo y complementando a esta pregunta, la ley, sabemos que la ley actúa como un espejo. Ok, voy a quitar, ya. Entonces, la ley actúa como un espejo, que es uno de los propósitos principales que habíamos estudiado en nuestras clases anteriores. Entonces, la ley lo único que va a hacer es mostrarnos nuestra falla, nuestro pecado. Entonces, el espejo como tal, o la ley como tal, no va a poder limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras manchas, de nuestras fallas. No va a poder limpiarnos la ley. Lo único que hace la ley de Dios es mostrarnos nuestros pecados. No hace más la ley que mostrar nuestros pecados y el hecho de que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra impotencia, de que no podemos cumplir el tercer mandamiento, de que no podemos cumplir la ley, de que vemos pecados en nuestra vida, entonces Dios viene y envía y con su mensaje nos prepara para escuchar el evangelio, que son las buenas noticias. Entonces, la ley como tal no nos salva, nomás muestra nuestro pecado, nuestra vida reflejada en un espejo, pero cuando vemos que no podemos solucionar nada de nuestra vida, nos está preparando ya para el evangelio.
Así la ley sirve como una preparación para escuchar y recibir el evangelio. Es decir, las buenas noticias. No puedo cumplir, me siento impotente, ¿qué puedo hacer? No he podido cumplir este mandamiento ni la ley de Dios en su totalidad. Entonces, ya va preparándome, me pone en angustia y la ley está preparando nuestro corazón, preparando nuestras vidas para más adelante escuchar y recibir el evangelio, que es el perdón que Cristo ganó por nosotros. Entonces, con el evangelio que escuchamos las buenas noticias, sabemos que nada depende de nosotros. Nosotros no hemos cumplido nada ni hemos añadido algo para nuestra salvación. El evangelio no depende de nosotros. Las buenas noticias no dependió de nosotros. El evangelio dependió de Jesús como nuestro sustituto. Él viene a actuar como nuestro sustituto. Nos muestra, el evangelio ya nos muestra y nos revela a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, vemos la diferencia de la ley como alguien que nos aplasta, nos muestra nuestros pecados, nuestras fallas, pero nos está ya preparando para escuchar el evangelio. Cuando llegamos a escuchar el evangelio, sentimos tranquilidad, sentimos confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque Él cumplió todo en lugar nuestro, Él cumplió la ley en lugar nuestro. Y una vez más vemos que el mensaje del evangelio nos cuenta acerca de cómo Jesús vivió y sirvió siendo nuestro sustituto mientras estuvo aquí en la tierra, viviendo una vida perfecta para reemplazar toda nuestra vida pecaminosa y muriendo para pagar las deudas de nuestros pecados. Y lo que es más hermoso es que nos da una garantía de una vida eterna. Entonces, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el último día. ¿Por qué? Por la fe en Jesús, no por nada más. Entonces, gracias a su obra, tenemos también ese beneficio, también esa garantía de que resucitaremos en el último día. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario hasta ahí? No, señora, aquí todo claro. Muchas gracias, Milena. Entonces, ya que hemos repasado las preguntas de introducción, vamos a seguir estudiando un poco más sobre el tercer mandamiento de la lección 4. Entonces, queremos pensar en la lectura de Deuteronomio 32:47 y en Deuteronomio 32:47, Moisés, sabemos quién es Moisés y aquí está una imagen. Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos de la misma voz de Dios para comunicar al pueblo. Entonces Moisés era el líder de los israelitas cuando salieron de Egipto y dijo en sus últimos mensajes al pueblo esta frase que se encuentra en Deuteronomios 32:47. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Y esta declaración es muy cierta. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Hoy estamos estudiando este tercer mandamiento y cómo trata nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces, a continuación voy a compartir unas 2 imágenes. Entonces, vamos a ir profundizando. Vemos un paisaje muy hermoso que se está reflejando la montaña en el agua, pero también vemos a una persona que quizás está pensando, está angustiado, ¿ya? Entonces, como vimos, y creo que muchos de ustedes pasaron por la aplicación autodidacta de la app de Academia Cristo, y
ahí pudimos aprender brevemente acerca de lo que es Dios a través de la creación, porque cuando miramos la creación, vemos y creemos de que hay un Dios, de que ha creado algo que el ser humano no puede crear. Entonces podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación cuando miramos. Y también sabemos de Dios por nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque Dios escribió la ley en nuestros corazones. Y sabemos, nuestra conciencia nos delata que hay un Dios y que existe un Dios que es poderoso y sabio. Nuestra conciencia nos dice eso también. Por eso podemos distinguir el bien y el mal, ¿ya? Entonces, cuando aprendemos también, hay muchas costumbres y culturas a nivel mundial que tienen conciencia también de que hay un Dios y que estas culturas también están tratando de hacer el bien o buenas obras o buenas cosas para tratar de arreglar su relación con Dios. Y es porque tienen una conciencia también, tienen una ley escrita en sus corazones. Aunque a veces es muy triste que no conocen al Dios verdadero. Están haciendo buenas obras, pero para un Dios que no es el verdadero. Y eso es muy triste, ¿no? Entonces, queremos mirar esa parte de cómo el ser humano sabe por la creación que ve, por su conciencia, sabe que hay un Dios. Y que cuando hacemos algo malo, somos culpables de romper la ley de Dios y que merecemos un castigo, tanto ahora como por la eternidad. Por eso como humanos siempre queremos remediar el error que estamos haciendo, ¿ya? Porque tenemos escrita una conciencia, tenemos escrita la ley en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Pero también las personas, cuando vamos a la Biblia, vamos a conocer a Jesús. Si bien es cierto que por medio de la creación, por medio de la conciencia, tenemos el conocimiento de un Dios, en la Biblia vamos a tener el conocimiento acerca de nuestro Salvador. Si no existiese la Biblia, no tendríamos nada de esta información de Jesús, de que alguien vino a salvarnos. Pero damos gracias a Dios por la bendición de que nos ha dado una Biblia y que nos ha dado la oportunidad de estudiarla y de esta manera poder saber que tenemos un Salvador. Entonces, es algo muy bueno y por eso queremos apreciar la palabra de Dios. Cuando veíamos que la Biblia querían desaparecerla, Dios siempre dijo, todo pasará, pero mi palabra no. Y qué bendición que hasta el día de hoy la palabra de Dios ha perseverado, continúa. Y qué bendición, muchísimo más que tenemos a nuestro propio idioma adaptado para poder estudiar, para poder saber más acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si no, estoy pensando que si no tendríamos la Biblia, no tendríamos esperanza eterna. No tendríamos esa solución, esa buena noticia que ahora lo sabemos por medio de la palabra. Entonces, aprendemos mucho en sí de las cosas físicas, de la creación, de la conciencia, pero solo en la palabra aprendemos de Jesús. Solo en la palabra aprendemos de lo que hizo nuestro Salvador. Por tal motivo, Dios quiere que en el tercer mandamiento apreciemos la palabra de Dios, seamos parte de la salvación que hizo por todo el mundo a través de su Hijo Jesús. Entonces, si Dios nos ama tanto, Dios quiere que todos seamos salvos
y que a través de su palabra conozcamos esta verdad, aprendamos de esa salvación. Por ello dice que queremos ser como Samuel con nuestra postura ante la Biblia, cuando Samuel dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Queremos tener esa misma postura, esa misma forma de dirigirnos a Dios para que Él nos ayude a decir también estas palabras en nuestros labios, en nuestras vidas. Háblanos, Señor, que tu sierva escuche. Entonces, con la palabra, Dios va a hablarnos también. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta primera pregunta que dice, ¿de qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Y ahora vamos a ver esta parte sustentando también con citas bíblicas, pero pensando un poquito referente al tercer mandamiento, a lo que es el enfoque, la palabra de Dios y lo que Dios quiere que apreciemos tanto su palabra para que crezcamos, para que nos alimentemos, para que sepamos más de nuestro Salvador. ¿De qué manera hemos quebrantado este mandamiento? Pueden alzar sus micrófonos o la manito también. Milena. Pues yo lo he quebrantado de una manera en que a veces no descansamos en el Señor. O de pronto en un momento de angustia o necesidad o de cansancio, uno no lo busca, corre a las personas. Y pues Dios quiere que nosotros vivamos como en ese reposo que es Él, que todo, dice la palabra, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor, con ruegos, con oraciones, y a veces no hacemos eso, buscamos soluciones en los que nos rodean. Y creo que de esa manera hemos podido, o yo he quebrantado ese mandamiento. Gracias. Gracias por sus comentarios. Noralba, la escuchamos. Bueno, yo considero que una de las formas de quebrantar este mandamiento es creer más en la sociedad, o sea, en el mundo en el que estamos, que creerle a Dios. O sea, se nos ha olvidado que la fuente es la palabra del Señor. O sea, es allí donde tenemos que ir a descansar en Él, donde tenemos que ir a conocerlo a Él. Es allí donde Él nos habla a través de su palabra que quiere de cada uno de nosotros. Y a veces lo hemos quebrantado yendo a buscar respuestas en otros lugares donde no deberíamos de ir, sino directamente a la palabra. Gracias, Noralba. Norma, ¿la escuchamos? Sí, es verdad, como dicen las compañeras, ¿verdad? Hemos quebrantado este mandamiento porque nos hemos apegado más a lo material. Entonces hablamos y estamos arraigados como es a lo antiguo, de que vamos a descansar el sábado, domingo, pero entonces descansamos del cuerpo y descansamos de los quehaceres de la casa, descansamos de hacer algún trabajo, pero no descansamos en la palabra del Señor. No se lo dedicamos a Dios, lo dedicamos a nosotros, a nuestra conveniencia, a lo que verdad nos alegra el cuerpo, pero no lo dedicamos a lo que nos alegra el alma, el espíritu. Y entonces olvidamos lo importante que es apreciar el mensaje de la palabra. Olvidamos que el evangelio nos levanta y vamos a Cristo nuestro Salvador. Y entonces esa es la parte que la humanidad se está guiando es más por lo material y se está olvidando de descansar en el Señor, en su palabra. No le damos prioridad a eso. Y eso a veces también lo hacemos nosotros porque es verdad, como dice la compañera, o estamos cansados, estamos tan agotados de tanto trabajar, pero se nos olvida también de alimentar nuestro espíritu, que es el que nos da la salvación. Muy bien. Muchas gracias, Norma, por sus comentarios. Entonces, queremos también ir a la Biblia y vamos a leer unos versículos para sustentarnos cómo nosotros quebrantamos el tercer mandamiento.
que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, en Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere con esta cita que encontramos en Hebreos que nos congreguemos a adorarle de manera regular para animarnos mutuamente y estar juntos reunidos en el Evangelio. Entonces, ahora mismo estamos reunidos alrededor de la palabra de Dios, que es una bendición que Dios nos da, pero también Dios quiere que tengamos esa koinonía, tengamos esa oportunidad de congregarnos como creyentes, que estemos juntos, unidos en una comunidad de fe y que no dejemos de hacerlos. Porque cuando dejamos de hacer eso, está bien poder estudiar online como lo estamos haciendo ahora, está bien estudiar en casa con nuestros familiares, con los vecinos, pero Dios quiere que nos congreguemos, que estemos unidos como hermanos en la fe, que nos apoyemos, que nos animemos, que nos ayudemos. Y cuando dejamos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como dice el versículo, entonces estamos violando con el tercer mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Dios quiere que compartamos con nuestros demás hermanos en nuestra congregación la fe, que crezcamos, que nos animemos también. Entonces, si solo estamos nosotras solitas alimentando, está bien, pero Dios quiere que, como dice Hebreos, que no dejemos de congregarnos. Muy bien. En Santiago 1:22, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24 nos dice también que, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. A veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero olvidamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Dice, no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Qué importante que es que a medida que estamos estudiando la palabra de Dios, también queremos ser hacedores de lo que estamos aprendiendo. Y personalmente he quebrantado esto, no he obedecido. Y quebrantamos cuando no estamos llevando frutos, no estamos practicando lo que estamos estudiando. Y quebrantamos este tercer mandamiento de esta manera. Entonces, vemos una cita más de Santiago. También vemos en el Salmo, capítulo 1, versículo 2, que dice que se deleita en la ley del Señor y día y noche meditar en ella. Dios quiere que todos los días nos deleitemos en la ley del Señor y que meditemos en ella. Cuando no lo hacemos porque damos prioridad a otras cosas y nos vence la pereza, nos vence el sueño, nos vence el cansancio, entonces estamos violando el tercer mandamiento y no estamos apreciando su palabra. Y cuando no lo hacemos, entonces hemos quebrantado el tercer mandamiento. Entonces, Dios está diciendo por medio del Salmo que nos deleitemos en la ley del Señor. De día y noche meditaremos en ella. Romanos 16:17 es otra cita más que nos muestra cómo hemos quebrantado el tercer mandamiento. Y dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Entonces, en esta cita
estamos viendo, y voy a sacar mi esferito aquí, nos está diciendo, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza, o sea, en contra de lo que dice las escrituras y que ustedes han aprendido o han recibido. Y nos dice que por nuestro propio bien nos apartemos de ellos. Porque si estamos viendo entonces que están enseñando en contra o no están enseñando lo correcto de lo que dice la Biblia, entonces nos dice que tengamos cuidado, que mejor nos apartemos de ellos. Y también pecamos con este mandamiento, el tercer mandamiento, cuando permitimos que las falsas enseñanzas o los falsos maestros continúen en nuestra vida cuando ya Dios nos ha dado sabiduría para entender que eso no dice en la Biblia, eso están inventando. Entonces, queremos también apartarnos de ello para el bien, ¿no? Para el bien de nuestra fe. Entonces, queremos corregir a quienes están enseñando mal, con paciencia, con respeto, enseñarles lo que dice la Biblia. Pero si no nos escuchan y si dicen no y quiere seguir en el error, quiere seguir bajo su interpretación y no quiere escuchar más, y entonces tenemos que apartarnos. No queremos ser partícipes de ellos porque vamos a ser más sutiles en contaminarnos quizás de algo que no nos está enseñando la Biblia. Entonces, el no apartarnos y el querer seguir también en el error, entonces hace que quebrantemos y no apreciemos de la mejor manera la palabra de Dios. ¿Tienen dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? Creo que todo está muy claro. Estamos Gracias. claros. Muy bueno todo. Gracias, Noralba y Norma, y también el resto. Entonces, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo cumplió Jesús? Entonces, antes estamos viendo, no cumplo nada, he violado. Vimos con versículos que no hemos podido cumplir. Pero ¿cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar? Y esto es evangelio. Hace un momento estamos viendo mucha ley. Hemos violado lo que dice Romanos 10:16, hemos violado Salmo 1, Santiago. Hemos violado el tercer mandamiento. Pero también queremos escuchar las buenas noticias porque no, por nuestra propia fuerza, no vamos a cumplir perfectamente como Dios quiere el tercer mandamiento. Pero ¿cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar o en lugar nuestro? Entonces, podemos pensar en algunos ejemplos de la vida de Jesús, de cómo Él cuando estuvo aquí en la tierra está cumpliendo perfectamente este tercer mandamiento. Entonces, como habíamos dicho al inicio, los 10 mandamientos fueron y son un resumen muy bueno de la ley moral de Dios para el ser humano. Pero también queremos tener mucho cuidado en este tercer mandamiento, sobre todo porque aplica la ley ceremonial. Recordemos que los israelitas estaban guardando este mandamiento y lo guardaban para santificarlo justamente el día sábado. Entonces, vemos parte de la ley ceremonial en este tercer mandamiento, pero ahora ya no aplica. Si bien es cierto, nos llama, nos invita a Dios a reposar, pero ya no aplica todo el mandamiento, incluido con la ley ceremonial, de que tenemos que exclusivamente el sábado, solamente el sábado, estar reposando. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que este mandamiento tiene la ley ceremonial que fue aplicado para el pueblo de los israelitas, pero que actualmente ya no está vigente hoy. Entonces, el tercer mandamiento es uno de estos casos, que una parte sí se nos aplica, pero otra parte,
como el día específico que era el sábado de adoración, ya no se nos aplica a nosotros. ¿Y cómo vamos a ir viendo esto con los siguientes versículos? En Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde vemos los evangelios, la mayor parte de la vida de Jesús, estamos viendo lo que pasaba en Lucas 4:16. Dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era de costumbre. Entonces, ¿cómo miramos aquí que Jesús cumplió perfectamente este mandamiento de guardar el día de reposo? Entonces, Jesús está guardando perfectamente este mandamiento con la ley ceremonial. Recordemos que todavía en el tiempo de Jesús están aplicando este mandamiento con la ley ceremonial. Entonces, Jesús se reunía en la sinagoga con otros de manera regular para estar en la palabra de Dios. Y su perfecta participación de la ley ceremonial ahora cuenta como nuestra participación. Por eso ya no necesitamos hacer eso nosotros, porque Jesús sí lo cumplió perfectamente, cumplió la ley ceremonial, pero él ya dijo que no, que todos los días son los días del Señor, dijo. Ya no necesitamos estar reunidos los sábados y como era de costumbre para el pueblo de los israelitas. Entonces, vamos a leer otro versículo más donde Jesús cumplió perfectamente el tercer mandamiento. Y nos dice en Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 47. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Entonces había una costumbre de la fiesta de la Pascua que cumplían sus padres y también Jesús, porque era parte del pueblo de Dios. Y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y también dice, ellos pensaban que él estaba entre el grupo de los viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscar de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, aún en la fiesta de la Pascua, está enseñando. En la sinagoga está enseñando a los maestros. Entonces, a muy temprana edad vemos que él amaba la palabra. Por eso lo hacía, lo escuchaba, lo enseñaba. Entonces, él cumplió perfectamente. Y aunque estaba frente, como nos dice, y estaba al frente de maestros de la ley, estudiosos de la palabra, eruditos, que eran los que más habían estudiado la Biblia, el Antiguo Testamento, Jesús estaba contestando con mucha sabiduría cada pregunta. Tenía una respuesta para todo lo que le estaban preguntando. Entonces, una vez más, cuando Jesús estuvo aquí, él está apreciando la palabra, él les está respondiendo, él les está respondiendo y también aclarando lo que los maestros de la ley no entendían, por más que habían estudiado. Entonces, Jesús está apreciando también la palabra mientras está aquí en la tierra. Juan 8:46 también nos muestra que, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Dijo Jesús esto. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Esto le dijo Jesús y pidió que sus enemigos le mostraran su pecado. Cuando Jesús está predicando, enseñando, también tiene muchos enemigos. Y por eso Jesús está mencionando estas palabras.
¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? Pero sus enemigos no pudieron decir nada porque Jesús no tenía pecado. En Jesús no se halló pecado. Y finalmente queremos pensar y responder a esta última pregunta que dice, ¿por qué nosotros ahora ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no es exigente y obligatorio que adoremos los sábados nosotros? Noralba. Profesora, Ujú. pues yo considero, o sea, como dije yo ahorita, o sea, porque ya tenemos ese privilegio de adorarlo todos los días. O sea, ya no tenemos que esperar el sábado para adorarlo o para reposar en él, sino que ya tenemos esa oportunidad que Dios nos da de buscarlo todos los días, cada mañana, cada noche y cada tarde. Ujú. Diría yo que es por Sí. eso. Muchas gracias, Noralba. Sí. Entonces, para responder esta pregunta, ¿por qué actualmente ya no tenemos que adorar los sábados? Ya no tenemos que cumplir como lo hicieron los israelitas, porque esta ley era una ley ceremonial que debían cumplir los israelitas, pero ahora ya no es para nosotros, no aplica. Y recordemos que al inicio habíamos estudiado los 3 tipos de leyes, que era la ley moral, la ley civil y la ceremonial. Y este mandamiento estaba dentro de la ley ceremonial porque lo aplicaban y lo tenían que cumplir exclusivamente los israelitas. Entonces, para ellos es muy sagrado esto del día de reposo, el día sábado. Y como fue mencionado en el video, los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse, ¿ya? Y este es el caso del tercer mandamiento. Entonces, vemos, como decíamos, el tercer mandamiento tiene la ley ceremonial que se aplicó al pueblo de los israelitas, pero que actualmente ya no es esta ley ceremonial aplicable a nosotros. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos aprecien su palabra, obedezcan su palabra. Pero en la ley ceremonial, los israelitas eran los que cumplían y adoraban solamente el día sábado. Pero ahora ya no es necesario eso, ¿ya? Muy bien. También vemos que, ok, la evidencia, entonces queremos también, voy a quitar esto, ya. También vemos que en el Nuevo Testamento, de lo que ya somos partícipes, ahora ya no tenemos que adorar solamente los sábados y queremos evidenciar esto con citas del Nuevo Testamento. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y venidero es Cristo. Entonces está haciendo énfasis a que observemos al observar el día de reposo, que eran los sábados y era parte de la ley ceremonial, entonces era prohibido comer y beber, era prohibido tener las fiestas o estar en alguna actividad o como dice la luna nueva o los días de reposo. Era muy, guardaban demasiado que no podían hacer. Y estoy pensando en los judíos que existe hasta la actualidad. En los Estados Unidos hay un grupo muy asentado de judíos que ellos guardan el día de reposo y ellos no pueden hacer nada. No pueden ni ayudar a su madre que está enferma,
ni comer algún tipo de comida. El día sábado ellos guardan, pero guardan tan como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos el día ni siquiera el ascensor utilizan porque piensen que ese día no tienen ellos que hacer nada más que reposar. Entonces, Colosenses, ya en el Nuevo Testamento está diciendo que no permitan que estas costumbres de la ley ceremonial sea una sombra de lo que realmente está por venir. Y que ¿quién era el que estaba por venir? Es Cristo. Por eso dice, pero lo real y lo verdadero es Cristo. Entonces ya no estamos bajo estos reglamentos como lo vivieron en el Antiguo Testamento, que se dictaba la vida de oración y que tenían que estar todos los sábados sin falta. Colosenses está diciendo que eso no sea sombra de lo que está por venir. Hay algo mucho más importante, hay algo mucho más real y verdadero que es Cristo. Eso era lo más importante, ¿ya? Entonces, vamos a seguir contestando la siguiente pregunta que dice, ok, ups, me fui. Ya, entonces nos dice, Jesús, ¿cómo cumplió Jesús el propósito del día de reposo? Entonces, nuevamente vemos cuando Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Qué linda promesa que nos da Jesús mismo y en sus propias palabras dijo a la gente de aquel entonces cuando está enseñando, pero también como somos parte del Nuevo Testamento, Jesús nos dice a nosotros directamente también en esta cita bíblica. Entonces, vemos que el día de reposo señalaba el verdadero reposo espiritual que encontraríamos en Jesús. Y por eso él dice, vengan a mí. Jesús es el reposo, él es el reposo espiritual que nosotros necesitamos y que solamente en él vamos a poder encontrar. Y dice, vengan y que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, el yugo de Cristo, el yugo de Jesús es muy ligero. ¿Por qué? Porque no se halló pecado en él. Él nunca pecó y por ende su yugo es manso, su yugo es humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Entonces nosotros, Dios nos da una linda promesa a través de este versículo que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él, que tengamos esa comunión con Él, porque Él nos va a dar descanso para nuestra alma. Ya no debemos trabajar para nuestra salvación, porque la carga ya no está sobre nosotras, está sobre Jesús, quien cargó esa carga pesadísima por nuestros pecados, lo cargó Jesús. Y al ser su yugo tan ligero, entonces eso nos da tanta confianza de poder acercarnos a Él. Y Cristo cumplió perfectamente el descanso que representaba el día sábado en el Antiguo Testamento. Pero ya ahora ya no es necesario porque el Señor dice que si necesitamos reposar en su palabra, apreciando su palabra, también vengamos con mucha confianza hacia Él. Si estamos agotados de tanto trabajo físico, de nuestras fuerzas físicas se agotan, nos dice, vengan a mí, que yo les daré descansar. Y qué lindo es cuando nosotros tomamos un tiempo, suspendemos todas nuestras actividades y estamos apreciando la palabra, estudiando la palabra. Entonces, estamos hallando descanso para el alma. Tenemos más tranquilidad
porque estamos leyendo su palabra, encontramos promesas, encontramos ánimos en la palabra de Dios y nuestra alma empieza a descansar. Entonces, qué lindo saber que ya no necesitamos ahora cumplir o hacer algo para ganar la salvación, porque Jesús cumplió perfectamente este tercer mandamiento en lugar nuestro. Entonces, miramos cómo tenemos un Salvador tan generoso, tan amoroso, que aún en nuestras días agotadores, aún en nuestras fuerzas que ya no podemos, entonces Él está ahí para llevar nuestra carga, para darnos descanso para el alma, como dice Mateo 11, 28 a 29. Muy bien. Y Hebreos también, no queremos pasar desapercibido. Hebreos capítulo 4 del versículo 1 al 13 dice que también está hablando acerca del descanso espiritual al cual señalaba el día de reposo. Nuestro reposo está en Cristo. No hay nada más que Cristo, porque Él es el que nos da paz, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que nos da ánimo. ¿Y cómo nos da? Por medio de su palabra. Entonces, hasta aquí es el estudio del día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas o comentarios, pueden hacerlo. Hoy andamos bien calladas, maestra. Está bien. Ajá. Con confianza pueden hablar. Norma, le escuchamos. Sí, exactamente como dice la compañera. Andamos bien calladas, pero sabe que no es porque no estemos distraídos, sino porque el tema ha sido muy interesante. Por lo menos para mí me ha aclarado muchas cosas, porque a pesar de todos los estudios que llevo, uno siempre sabe que al domingo es para descansar, pero hoy, gracias a Dios, tengo claro que solo en Jesús pues tengo el descanso, que solo en Jesús tengo el reposo. Entonces, y que Él nos ayuda como a llevar nuestras cargas y que su carga es ligera porque es el único libre de pecado. Y eso me quedó clarito y muy bonito el mensaje de hoy. Así que por eso que estamos calladas, porque sé que todas estamos analizando cada palabra que me ha explicado hoy, ¿verdad que compañero? Así Muchas que, gracias, Norma, Así me es. alegra. Sí, Karina. sí, justamente comparto con la compañera porque este tema es muy importante y nos hemos quedado pensando justamente porque muchas iglesias tienen sus días, ¿no? Que el sábado, que el domingo, pero el mensaje en cambio nos dice que descansamos en Cristo, o sea, todo el tiempo, no necesariamente un día de descanso. Y nos deja muy claro ese mensaje para nosotros podernos alimentar nuestro espíritu, porque como decía, no solo de pan vive el hombre, y es constantemente, diariamente tenemos que alimentar nuestro espíritu. Muchas gracias, Karina, por sus comentarios. Entonces, para ir concluyendo esta parte del estudio de la lección 4, queremos recordar que protege Dios con el tercer mandamiento. Y habíamos visto al inicio que Dios protege su palabra. Dios quiere que apreciemos de buena voluntad, de buena manera, de buena gana su palabra, escuchándola, meditándola, y no para ganar ningún favor de Dios, porque Cristo Jesús ya ganó y cumplió perfectamente en lugar nuestro. Él obedeció perfectamente este tercer mandamiento en lugar nuestro. Pero en gratitud queremos nosotros apreciar la palabra de Dios, estudiarla, escucharla, meditarla y también ser hacedores de ella, de lo que estudiamos. Y en la segunda pregunta, dice, ¿qué significado espiritual tiene el día de reposo para el cristiano? Entonces, queremos reposar en Jesús nuevamente. Ya no debemos
trabajar para ganar algo para nuestra salvación. Y justamente como Norma concluyó diciendo, qué lindo es saber que tenemos el reposo en Cristo. Y qué lindo que Él lleva nuestras cargas, que el yugo de Cristo es frágil, es ligero. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado, Él no pecó. Entonces, miramos una vez más que Cristo cumplió perfectamente el descanso que representaba el día sábado en el Antiguo Testamento, pero también lo cumplió perfectamente cuando apreció, estudió, enseñó la palabra de Dios. Ahora ya, gracias a lo que Él ha hecho, entonces nos da esa paz, nos da esa tranquilidad, porque Dios no nos mira a nosotros como que hayamos cumplido mal, sino que nos mira con ojos de Cristo, como que mirar a su propio Hijo Jesús en nuestras vidas. Entonces, qué bueno saber que Cristo cumplió en lugar nuestro. Cristo nos revistió también de eso. Y entonces ahora en gratitud queremos apreciar la palabra, valorarla, estudiarla y también vivirla. Entonces hemos ganado el beneficio de Cristo para nosotros también. Muy bien. Entonces hemos hasta aquí ya estudiado 3 mandamientos de la ley de Dios, y el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el que hemos visto el día de hoy: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 3 mandamientos que ya hemos estudiado hasta el momento, tomemos en cuenta que estos 3 primeros mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Los 7 próximos que vamos a seguir estudiando tienen que ver, en cambio, nuestra relación con el prójimo. Pero tanto el primero, tanto el segundo como el tercero tiene que ver nuestra relación con Dios. Entonces, como hemos venido estudiando, sí, queremos en gratitud recordar y tener presente cada uno de los mandamientos. Entonces, hasta ahí es la clase del día de hoy y vamos a ir finalizando con una oración. Ok, entonces vamos orando. Amado Señor, Padre Celestial, gracias por la oportunidad una vez más de regalarnos, Señor, la bendición de estudiar su palabra. Gracias por enseñarnos en este tercer mandamiento que hay un reposo muchísimo más allá y que no se encuentra aquí en la tierra, Señor, sino únicamente en usted. Y gracias, Señor, por enviar a su Hijo Jesús para que cumpla perfectamente este tercer cuando no hemos cumplido y hemos despreciado su mente y en nuestro corazón todo lo que usted ha hecho. Gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí
y por su infinitado por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos y le damos gracias, Padre amado. Amén. 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 Muchas gracias.